ingresa al cráneo por el canal carotídeo de la porción petrosa temporal, asciende hasta la cavidad craneana y allí termina dividiéndose en sus dos ramas terminales, ¿verdad? Que es la cerebral anterior y la cerebral media. La carótida interna se puede dividir en varias formas existen de dividirla. Esta es la más fácil de todas y es la prácticamente universal que usamos. Tenemos una carótida interna porción cervical, que es la porción que está en el cuello, una porción libre, no tiene ramas. Una porción petrosa, ¿verdad? Que sería la porción que estaría aquí dentro del hueso temporal, entonces la porción petrosa. Creo que alguien más quiere entrar. Un ratito vamos a aceptarla a todos. Vanessa, vamos a aceptarla. ¿Verdad? Luego tenemos la carótida asciende a los lados de la silla turca, ahí está el seno cavernoso, pasa dentro del seno cavernoso, hace unas acodaduras aquí, ¿verdad? Y eso le llamamos nosotros porción cavernosa, está dentro del seno cavernoso. Atraviesa el anillo dural, que es un anillo de dura madre que separa justamente el seno cavernoso de la cisterna carotidia como tal, y allí recién la carótida se hace cerebral o intracraneana. Dentro de la cavidad craneana, ahí se va a dividir otra vez en 3 segmentos, dependiendo de las ramas que vamos a ir viendo cuáles son. Entonces, a nivel petroso, da sus primeras ramas, que son las arterias carótido-timpánicas, que son principalmente para el oído interno, ¿verdad? En la porción cavernosa, que sería ya dentro del seno cavernoso, aproximadamente a este nivel aquí, donde está en rosadito, va a dar, por un lado, la arteria meningo-hipofisiaria, que como su nombre dice, va a la meninges y va a la hipófisis. La que va a la meninge se llama arteria meningia dorsal y la que va a la hipófisis sería la hipófisis inferior. Y una rama tentorial que va para el tentorio, ¿verdad? Que se dirige al tentorio. Justamente aquí, acá tenemos la rama, en este caso, la que va al tentorio, esta sería realmente la arteria tentorial, que también se la conoce popularmente como arteria de Bernasconi-Casinari. Clásico en neuro. ¿Por qué clásico? Porque esta arteria, si se lesiona la arteria Bernasconi-Casinari, isquemia todo lo que es ¿cómo le vamos a decir? Nuestra tienda. Y en la tienda tenemos nosotros algunos pares craneales, entonces se puede afectar incluso la circulación de los pares craneales. Y también en la cirugía, si yo desconozco la presencia de esta arteria, sin querer puedo lesionar y voy a tener un sangrado así bastante importante. Entonces por eso es importante conocer a las ramas de la carótida en sus distintas porciones. Luego, una vez que la arteria asciende por encima del seno cavernoso, inicia la porción intracraneana, que se divide en 3 porciones según las ramas que da. Tenemos la arteria oftálmica, que como su nombre lo dice todo, va al ojo. Tenemos la arteria comunicante posterior, que es la que se comunica con la circulación posterior, y tenemos la última rama, acá, la última rama, que sería la arteria coroidea anterior. Esa es la última rama colateral de la carótida interna. Después la carótida interna ya se divide en cerebral anterior y cerebral media. Entonces, en la porción cervical no hay ramas. En la porción petrosa tenemos la arteria carótidas timpánicas. En la porción cavernosa tenemos nosotros todo lo que es para el tentorio, en el caso de las ramas tentoriales. Y vamos a tener la arteria meningo-hipofisiaria, ¿verdad? Que va a dar una rama meningia, que es la rama dorsal, y la hipofisiaria inferior. La porción ya intracraneana o porción cerebral, tenemos la arteria oftálmica, que nace por debajo del nervio óptico, y cruza y entra al ojo, a la cavidad orbitaria por debajo del nervio óptico. La comunicante posterior y por último la coroidea anterior. La coroidea anterior es la arteria que entra en la fisura coroidea en el asta temporal del ventrículo lateral y va a irrigar a los plexos coroideos. Aquí un detalle, ¿eh? La carótida interna en la porción cerebral, nosotros dividimos en 3 segmentos, que son los segmentos según las arterias que nacen. Por ejemplo,
Desde el nacimiento de la arteria oftálmica hasta antes del nacimiento de la comunicante posterior, a esta porción se le conoce porción oftálmica o segmento oftálmico de la carótida interna. Desde el nacimiento de la comunicante posterior hasta antes del nacimiento de la coroidea anterior, se le conoce como segmento comunicante. Y luego la última parte entre el nacimiento de la arteria coroidea y antes de sus ramas terminales, tenemos el segmento coroideo de la arteria carótida interna. Entonces, a veces van a escuchar, en algún momento, van a escuchar, el paciente tiene un aneurisma oftálmico de la carótida interna. ¿Qué significa? Que el aneurisma cerebral está aquí, en el segmento oftálmico, no en la arteria oftálmica, en el segmento oftálmico. Entonces son para que ustedes puedan comprender qué es lo que ocurre. Entonces aquí la arteria oftálmica nace de la carótida interna, en este caso es la primera rama de la porción cerebral. De la oftálmica, de la arteria oftálmica, puede nacer directamente una rama que es la arteria hipoficiaria superior, como ven aquí. A veces puede nacer directamente la carótida, pero más frecuentemente nace de la oftálmica, la hipoficiaria superior. La arteria cruza por debajo del nervio óptico, pasa lateralmente y entra a la cavidad orbitaria. Y allí, obviamente, se va a encargar de nutrir las estructuras del ojo. La comunicante posterior es la que nace a continuación de la oftálmica, ¿verdad? La siguiente rama. Es una rama que corre hacia atrás, ¿verdad? En este caso, cruza hacia la circulación posterior, ¿verdad? Se dirige hacia atrás para poder anastomosarse y hacer un puente con la arteria cerebral posterior. Y por último, la última rama de la carótida interna, que es nuestra arteria coroidea anterior, que ella se dirige hacia el lóbulo temporal, donde entra por la fisura coroidea y va a nutrir a los plexos coroideos. Y entonces tenemos las tres ramas intracraneales de nuestra carótida interna. Luego la carótida interna se divide finalmente en sus ramas terminales, que es la cerebral anterior y la cerebral media. La cerebral anterior, entonces, es una rama terminal de la carótida interna. Es una arteria que recorre todo la parte superior del cuerpo calloso. Se le llama también después arteria pericallosa. Y su territorio principalmente es la cara medial del hemisferio. O sea, es su territorio de nutrición, vamos a decirlo. Entonces, ¿cómo nace la arteria cerebral anterior? Ella nace primeramente paralelo al quiasma óptico, o sea, a los lados del quiasma óptico. Luego asciende y queda por encima del quiasma óptico, donde se va a, esto es mirándole de perfil, esto sería nuestra carótida interna, nuestra cerebral media y nuestra cerebral anterior. La cerebral anterior primeramente nace lateral al quiasma, luego asciende y queda por encima del quiasma óptico y luego sigue ascendiendo por la lámina, por la cisterna de la lámina terminalis, donde se va a unir con el lado opuesto por un puente que es la arteria comunicante anterior. ¿Okay? La comunicante posterior comunica con la cerebral posterior y son dos, uno para cada lado. La comunicante anterior es una sola arteria es esa. Y su relación, ¿verdad? Lateral al quiasma, luego por encima del quiasma. Entonces aquí tenemos, la cerebral anterior nace primeramente lateral al quiasma y luego asciende por el quiasma. Este segmento que queda entre el nacimiento de la cerebral anterior y hasta la comunicante anterior se le llama segmento A1 de la cerebral anterior, A de anterior, o también llamado segmento precomunicante. ¿Por qué pre? Porque está antes de la comunicante, por eso nada más. Desde la porción que asciende por encima del quiasma, donde ya se comunicaron las cerebrales anteriores, todo lo que está por encima se conoce como segmento A2 o segmento postcomunicante. Y esta es la que asciende ya por delante de la rodilla del cuerpo calloso y ya se dirige allá arriba. Y un dato importante.
La porción P2, perdón, A2, que sería el segmento postcomunicante, de ella nace frecuentemente esta arteria, que llamamos nosotros arteria recurrente de Heubner. Esta arteria que nace del segmento A2, puede también nacer del segmento A1, es variable, nace el segmento A2 y desciende otra vez hacia abajo. Viene otra vez hacia abajo para entrar en la sustancia perforada anterior para nutrir a los núcleos basales. Núcleo caudado, putamen, globo pálido, etcétera. Todo lo que sea el núcleo lenticular. Entonces aquí tenemos, esta es nuestra comunicante, en nuestra cerebral anterior, segmento precomunicante, postcomunicante, que sería A2. Cuando se coloca por delante de la rodilla el cuerpo calloso, ahora empieza a llamarse segmento A3, que se conoce como arteria pericallosa. Eso sería por delante de la rodilla. Cuando pasa la rodilla, se coloca por encima del cuerpo calloso y forma el segmento A4, conocido como arteria supracallosa. Cuando termina el cuerpo, ya a nivel del rodete, tenemos la última porción de la arteria cerebral anterior, que es el segmento A5, arteria poscallosa. Para que sea fácil, segmento A3, rodilla, segmento A4, cuerpo y segmento A5, rodete. Nuestra cerebral media también se va a dividir en porciones. Ella es una rama terminal también de la carótida interna. Ella recorre primeramente una dirección ligeramente oblicua, pero horizontal a la fisura de cilio, cruza la cisterna de cilio y sale a la corteza en la parte lateral. Entonces su territorio de vascularización principalmente es la cara lateral del hemisferio cerebral. También tiene segmentos, así como en la cerebral anterior. Aquí son 4 nada más. El segmento 1, llamado M1 o segmento esfenoidal, corre desde su origen de la carótida interna hasta llegar a la ínsula. Y se le llama esfenoidal porque está apoyada sobre el ala menor del esfenoides. Desde la ínsula hasta lo que llamamos nosotros opérculo, que son los labios del lóbulo temporal y del lóbulo frontal, tenemos el segmento insular o M2. Luego tenemos el segmento opercular, que es el que realmente corre por dentro del opérculo, que son justamente los labios que forma el giro frontal inferior con el giro temporal superior. Frontal inferior, temporal superior. Este segmento se llama segmento opercular. ¿Qué ocurre aquí? En el segmento insular, normalmente la arteria cerebral media se divide en sus dos ramas terminales, su rama frontal y su rama temporal. Normalmente eso ocurre en la porción M2, porción insular. Entonces, la porción M3 opercular, yo ya no tengo la cerebral media como tal, sino que ya tengo sus ramas terminales, que es la rama frontal y la rama temporal. Y por último tenemos la porción M4, que es la cortical, que es la que se distribuye por la superficie lateral de nuestro hemisferio cerebral. Entonces aquí tenemos carótida interna, voy a cambiar la flecha, carótida interna, cerebral anterior, cerebral media. Cerebral media, tengo segmento esfenoidal, M1, que se dirige desde su origen hasta la ínsula. A nivel del limen de la ínsula, tenemos nuestro segmento M2. ¿Qué ocurre en el segmento M2? La cerebral media se divide en dos ramas, una rama temporal y una rama frontal. Normalmente son dos ramas, a veces puede haber una trifurcación, pero casi siempre es una bifurcación, una rama frontal y una rama temporal. Normalmente la rama frontal es un poco más grande que la temporal. Y luego ya, una vez que se divide, se coloca dentro del opérculo, justamente aquí, dentro del opérculo, y ahí tenemos ya nuestra porción opercular, que ya están divididas en su rama frontal y en su rama temporal. Cruza al surco de Silvio y se distribuye por nuestra cara lateral del hemisferio cerebral, y ese tenemos la porción M4 o porción cortical de la media. Luego tenemos nuestra circulación posterior,
¿verdad? Nuestro sistema vertebrovascular constituye lo que va a ser toda la irrigación, toda la nutrición de nuestro cerebro posterior, incluyendo al tronco, obviamente, incluyendo al cerebelo y a lo que sería la parte de los lóbulos, la parte más posterior, nuestro lóbulo occipital y parte de la cara interna de nuestros lóbulos temporales. Muy bien, la arteria vertebral, ustedes le conocen súper bien, es una rama de la subclavia, es una rama ascendente. En este caso, asciende por el canal vertebral que está formado por los agujeros vertebrales, ¿verdad? Del foramen transverso, desde la vértebra cervical 6, asciende, cruza por encima del arco posterior del atlas y allí asciende, en este caso perfora la membrana atlanto-occipital y asciende y entra dentro del canal. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo cruza por el arco posterior por encima, asciende y se coloca apoyado sobre la porción basilar de nuestro hueso occipital, donde se junta con la vertebral del lado opuesto y forma la arteria basilar. Por eso se le llama sistema vertebrovascular. Entonces tenemos dos arterias vertebrales, derecha e izquierda. También tiene sus segmentos. El segmento V1 es el segmento conocido como extraóseo, que es aquel segmento que está todo por fuera del cráneo, ¿verdad? Tenemos el segmento V2, ¿verdad? Que es el segmento, le llamamos nosotros foraminal, que es el segmento que se encuentra dentro de nuestro canal, ¿verdad? Dentro de nuestros agujeros transversos. El segmento V3 es el segmento que está aquí recorriendo antes de entrar a la dura madre, y cuando entra a la dura madre se convierte en el segmento V4 de la arteria vertebral. Aquí le vemos la arteria vertebral, ¿verdad? En este caso derecha e izquierda. La arteria vertebral en su trayecto, acá antes de pasar, también va a dar, en este caso principalmente, a la arteria cerebelosa inferior, que es una arteria que va a irrigar la parte inferior de nuestro cerebelo. Luego entonces se unen ambas arterias vertebrales y aquí también nace una arteria que es la arteria espinal anterior, que ustedes ya conocen. Se unen y van a formar a la arteria basilar. La arteria basilar recorre por delante del tronco, en este caso justo en el surco basilar del puente, y cuando alcanza la cisterna interpeduncular, allá a nivel del mesencéfalo, se divide en sus dos ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores. Antes de eso, da la arteria cerebelosa superior, ¿ok? La arteria cerebelosa superior, que es su última rama colateral. Y aquí un detalle interesante, entre la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior, tenemos la salida del tercer par craneal. Y esta es una pinza vascular, le llamamos nosotros. Y esta pinza vascular es una estructura constante, siempre está presente. Entonces, la arteria cerebelosa, la posterior inferior, ella nace de la vertebral, o sea que es una rama de la arteria vertebral, y recorre para irrigar todo lo que sería la parte inferior de nuestro cerebelo, y también irrigar el cuarto ventrículo. Ya de la basilar nace la arteria cerebelosa anteroinferior, las famosas siglas, PAICA, posterior inferior, está en inglés, y anteroinferior, AICA. La AICA ya nace de la basilar, ¿ok? Y un detalle importante, la AICA tiene relación íntima con los pares craneales 7 y 8, ¿ok? Es más, de la AICA luego nace la arteria laberíntica, que es la arteria que ingresa en el conducto auditivo interno. A veces, la arteria cerebelosa anteroinferior se envuelve o le envuelve básicamente a los nervios 8 y al nervio 7 y puede generar trastornos en la audición o generar trastornos en la parte del nervio facial y el paciente sufre lo que se llama espasmo facial. Y la mitad de la cara se le contrae cada vez que late la arteria laberíntica. Esos son casos sumamente infrecuentes, pero cuando ocurren son sumamente difíciles el manejo para el paciente. ¿Verdad? Imagínate que vos estás y cada tanto se te contrae la mitad de la cara. No le genera dolor, porque no toca el trigémino, ¿verdad? Sino que toca el 7. Ahora, la cerebelosa
Superior, ahí sí. Ella sí puede tener contacto con el trigémino. Puede ella entrar en contacto con el trigémino y cada vez que ella late estimula al trigémino y produce lo que se llama neuralgia del trigémino. Una de las causas de la neuralgia del trigémino. Por último tenemos la arteria cerebral posterior. Son dos ramas que nacen de la arteria basilar, rama terminal. Ellas nacen en la cisterna interpeduncular, recorren la cisterna crural, donde le encuentran a la arteria comunicante posterior que viene adelante. Y esta la divide en dos partes, un segmento precomunicante y un segmento postcomunicante. El segmento postcomunicante recorre la cisterna ambiens y por último la cisterna cuadrigeminal, o sea que se dirige totalmente hacia atrás. El segmento P1 es el segmento antes de que se encuentre con la comunicante posterior, que viene acá adelante, ¿verdad? De la carótida. Y ese se le llama segmento P1 o segmento precomunicante. Después de la comunicante posterior se llama segmento P2 o también se le puede conocer como segmento ambiens. ¿Por qué? Porque está en relación con la cisterna ambiens. Pasando la cisterna ambiens hacia atrás, ya se encuentra aquí en la región de la cisterna cuadrigeminal y le llamamos segmento P3 o segmento cuadrigeminal. Y luego, por último, el segmento P4 que ya está en la corteza cerebral, en este caso, irriga la parte basal de nuestros hemisferios. Un detalle importante, el segmento P4 justamente se le llama calcarino porque él se encarga de irrigar al surco calcarino. Por eso que aquellos pacientes que tienen trastornos en la circulación posterior, un infarto, lo que sea, pueden tener ceguera. Ceguera cortical, ¿por qué? Porque es isquemia en la corteza cerebral. A la pinta, eso es muy claro. Muy bien. Y estos son los territorios, ¿verdad? En la superficie lateral tenemos a la cerebral media, en la superficie medial tenemos a la cerebral anterior y en la superficie basal tenemos a la cerebral posterior. Esos son los tres grandes territorios de nutrición. Y esto es un detalle importante porque en los infartos cerebrales, normalmente los infartos son por territorios. O infarta el territorio de la cerebral anterior, o infarta el territorio de la cerebral media, o infarta el territorio de la cerebral posterior o de sus ramas, normalmente en los ACV, ¿verdad? Que son los accidentes cerebrovasculares, que es cuando deja de llegar sangre al cerebro porque se obstruye una de las arterias y eso se llama ACV isquémico. ¿Por qué isquémico? Porque deja de llegar oxígeno porque no le llega sangre al cerebro. Y esa isquemia después evoluciona a un infarto. Ese es el tipo de ACV más frecuente que hay. Casi el 80%, más del 80% de los casos de ACV son del tipo isquémico. En el ACV hemorrágico, ¿qué ocurre en el ACV hemorrágico? Le voy a mostrar un dibujo acá, van a entender súper bien. El ACV hemorrágico ocurre aquí. Estas arterias, que son estas pequeñas arterias, ven aquí estas pequeñas arterias que nacen de la cerebral media y de la cerebral anterior. Esto se llama arterias perforantes, que justamente perforan la sustancia perforada anterior y entran en los núcleos basales, ¿ven? Estas arterias son pequeñitas, no toleran muy bien los cambios de presión. Entonces, si un paciente tiene presión arterial muy alta, paciente hipertenso, se pueden romper estas arterias. ¿Y dónde va a sangrar? En los núcleos basales. Sangra aquí, puede sangrar en el tálamo, en la cápsula interna, y el paciente puede quedar hemipléjico o morirse, ¿verdad? Dependiendo de qué tan grave es el sangrado. Y ese es el ACV hemorrágico, que es cuando hay una hemorragia, que es el menos frecuente, un 10 a 15% nada más es hemorrágico. El ACV más frecuente siempre va a ser el isquémico. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios. ¿Alguien quiere preguntar algo? Muy bien, tanto o se durmieron todos, o se entendió todo, o no se entendió nada. Todo, doctor. Ah, bueno, está bien, está bien. Entonces voy a coordinar con el señor Alan y la señorita Vanessa la última clase que va a ser pares. Quiero que sea esta semana, ¿verdad? Entonces la otra semana solo práctica y ya no nos metemos al parcial. Vamos a hacer, antes de la primera mesa, yo siempre fijo repasos en la morgue porque neuro se marca en el examen final.
Y éxito, chicos. Éxito y de vuelta felicitarles por Neurón. Estoy muy orgulloso. Ustedes realmente se lucieron. Nos vemos entonces mañana o viernes. Vamos a coordinar. ¿Ok? Hasta luego, chicos. Que pasen un buen miércoles. Igualmente, doctor. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor.